Estamos en comunicación con una eminencia de la psicología argentina, quien fuera director del Hospital de Salud Mental de San Luis, creador de toda una línea de pensamiento sobre la cura desde el amor de los problemas de salud mental, el querido doctor Jorge Pellegrini, desde San Luis, ¿no? Bienvenido a la mañana de Juan Domingo. Para mí es una hazaña, porque no veía muy bien dónde apretar eso que vos me dijiste. Así que si lo logré, maravilloso. Es el hallazgo del... Un éxito. Bueno, Jorge, ayer hablábamos contigo del estado anímico, no sé si mental es la palabra, de la sociedad argentina, ¿no? ¿Vos lo definías como depresión? Como... No. ¿Tristeza? Yo creo que hay muchos sentimientos que incluso cambian según los momentos y los lugares. No me atrevo a definir un estado anímico general que nos afecte como argentinos. Yo te puedo decir lo que yo veo. Creo que aparecen distintas actitudes, distintas conductas. Aparece esto que yo puedo decir de la tristeza, y creo que es respuesta a todo lo que se va perdiendo. Detrás de toda tristeza hay un sentimiento de pérdida, ¿no? También aparecen sentimientos de esperanza y prácticas de la esperanza. También aparecen tendencias a juntarse, porque la experiencia histórica muestra que cada vez que uno se junta, internamente lo que se logra es otro estado de ánimo. De repente aparece un producto que, bueno, sé que con esto voy a tocar una fibra afectiva tuya, pero no pretendo hacer eso, sino que quiero mostrar algo que está en el campo de observación, y es lo que sucede con la proyección del Eternauta. Para mí, bueno, para vos también, creo que no hace falta reiterar esto, pero el tema es que para millones de personas en América, en una parte de América donde se ha proyectado, y en la Argentina naturalmente, ¿por qué se está viendo esta serie? ¿Qué expresa esto? Expresa muchas cosas, pero el Eternauta tiene el carácter de un espejo, donde uno puede mirarse si quiere, y parece que hay mucha gente que quiere mirarse. Y está muy delicadamente planteado el tema de quiénes somos nosotros realmente los argentinos. ¿Por qué una cosa como La Estanciera, por decir algo que se me cruza, o El Torino, tienen tanto rating, ¿no? Es decir, ¿por qué son mirados de determinada manera? Porque los jóvenes de hoy quizá no vivieron intensamente eso, pero de algún lado les viene. ¿Y de dónde les viene? De su identidad personal, y la identidad personal está fijada a una historia común. Yo creo que la historia es eso que se nos viene, es esto que viene, es el devenir histórico, no es algo pasado y pisado. Nosotros no tenemos de un repollo, nuestros padres tampoco. Somos parte de algo, ¿no? Y ese algo suele ser ocultado, ¿sí? Suele ser silenciado, con ruido. Cuando de repente aparece algo que despeja el ruido y trae sonidos,
hay muchas orejas dispuestas a escuchar, muchas. Y pues bueno, uno escucha una cosa, el otro escucha otra, pero estamos escuchando un texto común y un texto que habla de nosotros en presente, pasado, porque la historia es aquello que sigue sucediendo, no es lo que pasó y se pisó. Eso de pasado pisado no existe. Y entonces me parece que está muy al rojo vivo esta cuestión, porque hay muchos motivos de sufrimiento en la realidad cotidiana argentina, muchos. Si en la misma semana son maltratados nuestros niños y nuestros viejos, caramba, ¿qué me están haciendo? Porque ¿qué familia no tiene un nieto y qué familia no tiene un abuelo? Entonces, esto hay que mirarlo con mucho cuidado, Martín. Te lo digo no porque no crea que vos estés ausente de esta percepción, yo creo que también lo estás. Pero ¿qué quiero decir? Que hay cuestiones de la población, de nuestros semejantes, de nosotros mismos, de mi familia, que deben ser cuidadas, que tienen que ser respetadas. Se habla mucho de la desregulación y se la piensa como una desregulación de la economía o de las finanzas, etcétera. Bueno, yo no soy muy experto para hablar de eso, pero yo creo que la desregulación se ha instalado como un proyecto ya en otros aspectos. ¿Qué quiere decir desregular? Dejar de regular. ¿Y regular qué es? Regula es las reglas, es decir, se sacan las reglas, se juega sin reglas. Ahora, cuando se juega sin reglas, lo que se impone es la regla del más fuerte, del más poderoso, del más grandote, del que puede más. Entonces se naturaliza que los fuertes maltraten a los débiles, que los grandes maltraten a los chicos, pero eso genera muchas heridas. Entonces me parece que hay que tener cada uno de nosotros. Yo ahora apelo a un tema que siempre aparece en situaciones de crisis, que son las responsabilidades individuales. Yo no sé si vos te acordás, seguro que te acordás, de aquella película A la hora señalada. ¿Te acordás? Gary Cooper. Gary Cooper. Bueno, eso que parecía una película que era una película de cowboys. Grace Kelly. Esa fue una Rita Moreno. Esa fue una magnífica forma que encontró el director en un momento muy difícil, que era el reino del macartismo en Estados Unidos, de apelar a las responsabilidades individuales. Y el sheriff en un determinado momento se queda solo y su mujer, que se iba a ir, da un paso al frente y lo acompaña, pero cuando él asume sus responsabilidades, enfrentar el mal, de decirle hasta acá, hacerlo no solo en nombre de sí mismo, sino de su responsabilidad social. Una película que tuvo ese mérito, por eso pudo zafar la censura, porque aparecía como una película del oeste. Y era una película del oeste, pero se transformó en una película del oeste, el este, el sur y el norte. Entonces, yo creo que hay algo que se está poniendo en juego muy fuertemente en la Argentina. La vida cotidiana es la capacidad de pensar
es la necesidad de cuidado, de cuidar y de cuidarnos, de no meter más leña al fuego, porque ya hay demasiada leña en el fuego y se tira todos los días leña al fuego. Cuando los sectores, ya no se puede hablar de sectores vulnerables, ahora hay que hablar de masivos sectores vulnerados. Entonces, ¿yo qué voy a hacer frente a eso? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo buscar a quien echarle la culpa, de eso está lleno hoy. Pero también puedo pensar qué yo puedo hacer, qué yo debo hacer. Creo que es necesario pensarse como parte de la solución, no solo parte del problema. Ayer yo tuve una entrevista como esta a propósito de un tema muy preocupante que se publicó hace 2 días, una estadística oficial sobre suicidios en la Argentina, donde las tasas de suicidio en la Argentina, provincia por provincia, y la tasa nacional, es altísima. Ahora, yo puedo buscar enemigos, puedo buscar responsables y descargarme en ellos, y la situación no va a cambiar. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, yo creo que puedo contribuir a esclarecer, a ayudar, a pensar, a acompañar y a no dejar pasar una situación tan terrible, porque es una muerte seguida de muchas muertes. ¿Qué puedo hacer yo frente a eso? Salir a buscar culpables y castigarlos y demás. Bueno, habrá una tarea que tiene que hacerse en el campo que no me corresponde, que es el campo judicial. Después verán si la hacen o no, pero yo sí tengo una responsabilidad, que es tratar de ayudar a que tanto dolor pueda ser abordado sin morbo, sin regodeo, porque no solo hay, yo no sé si ando bien con esto que estoy hablando, si va por acá que vos querías preguntar o si te estamos escuchando con mucha atención. Pellegrini, te quería hacer una pregunta a Plaza Olas hoy. En España, hace unos días... Mira, pero un poquito, ¿quién me habla? Plaza Olas, Ricardo. Mucho gusto. Pellegrini, te quería hacer una pregunta sobre la situación, digamos, más universal, si querés. En España hace poco hubo un episodio de un auto que atropelló una manifestación de festejo por un triunfo deportivo. Anoche en Francia lo mismo, hubo 2 muertos, 600 detenidos, incendios, etc. Hay tiroteos en Estados Unidos. Mañana se hace el juicio a un tal Jimmy que mató al CEO de la Corporación de Seguros de Salud hace unos meses, que se convirtió en un héroe popular por los abusos de los empresarios de salud. Quiero decir, hay un sustrato que es común al universo occidental, si querés. ¿Qué es lo que está pasando con la soledad de la gente y con estos episodios explosivos que son los festejos, las violencias, digamos, por grupos grandes, grupos pequeños y por individuos también? ¿Cómo ves este problema a nivel global? Bueno, creo que ahí hay muchas cosas que son distintas, son diversas. Este joven, el de Estados Unidos, que es visto como un justiciero y que explicó el motivo de sus actos, da un tipo de idea y de pensamiento que habría que ver más en concreto la situación esa. Los casos europeos yo creo que tienen otro marco diferente al nuestro. Creo que la Argentina exige
una lectura muy particular de lo que los argentinos hacemos y somos. Si querés, a nivel de lo que pasa de estos tiempos históricos, por llamarlo así, hubo una advertencia hace años que creo que a algunos nos ayudó mucho a pensar, que fue el entonces Papa Francisco, cuando dijo: vivimos épocas de la Tercera Guerra Mundial por etapas. Ujú. Ahora, eso no fue una metáfora en el aire, no fue una frase bonita, fue advertirnos. A mí personalmente eso me sirvió mucho en mi lectura de la realidad y en la lectura de lo que sucede incluso en mi trabajo profesional, que para vivir esto que él llamó momentos de Tercera Guerra Mundial por etapas, es necesario generar crecientemente situaciones de violencia, de heridas masivas, de sadismo, porque no hay solo violencia hoy hay sadismo, y hoy uno ve una cantidad de discursos desde distintos sectores de poder que empujan a que el prójimo sea visto como alguien sospechoso y como eventual víctima de la violencia. ¿Y por qué tiene que ser visto así? Porque creo, si uno relee la década del 30, si volvemos a ver esa maravillosa película de Ingmar Bergman, El huevo de la serpiente, en este momento hay un huevo de la serpiente, se ve venir. Tampoco podemos adoptar una actitud fatalista de decir viene y pasa, no. Creo que hay que ver cómo podemos, desde nuestros ámbitos, hacer que eso se frustre, pero eso significa tomar un partido activo, por lo menos en el campo de las responsabilidades que nos caben como ciudadanos, como argentinos, como profesionales, como trabajadores. En el campo que yo estoy, ¿le tiro leña al fuego o desmonto la violencia? Cuando pasan esto que vos decís, los comentarios en las redes, que sin ninguna duda tienen una anuencia y juegan un factor político, se practica la descalificación permanente, la ofensa personal, se hieren los sentimientos, se acosa, se amenaza. ¿Yo soy parte de esa situación o yo puedo ayudar en la medida de mi responsabilidad y de mis grupos de pertenencia a buscar otro camino? Y ante la ofensa permanente, yo tiro leña al fuego. Yo sé cómo es la violencia, se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Y esos ejemplos que vos dabas, mientras vos los dabas, yo me acordaba, yo se lo dije a Martín ayer, el suceso aquí en un pueblo de Santa Fe que se llama Juncal, tiene un arco de entrada que dice la capital de la amistad. Ahí en un campo de fútbol de pueblo, para chicos, jugaban 2 equipos infantiles, eso fue noticia y eso lo hemos visto. Sí, sí. Uno de los padres insulta a uno de los niños que juega ahí, el padre de ese niño estaba al lado, discuten, y cómo termina o cómo empieza esto, porque acá empieza una escalada. Mata al insultante. Uh-huh. Ahora, eso abre el camino a la venganza. Eso abre el camino a que esto se multiplique, pero lo que ya sucedió es que se ha herido a todos los que estaban allí, a todo el pueblo de Juncal y a
a los que están alrededor y a los que leemos esta noticia, como si la violencia, la desaparición del otro, mirá qué palabra que estoy eligiendo, ¿no? Sí. Como si la desaparición del otro fuera un camino para resolver los conflictos. Y no, se agravan los conflictos, se elevan los niveles de violencia, aparecen los sentimientos de venganza, se estimulan los sentimientos de venganza. Y acabó el diálogo. Ya eso no puede ser llevado al plano de las palabras, ya pasó al campo de los hechos. Jorge, Silvia Gamarra te va a leer una nota de un oyente que te quería hacer llegar una consulta. A ver. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Sergio de las Heras nos dice que si el odio hacia el otro, y muchas veces al igual, si puede ser que se haya profundizado a través de la pandemia. De la cuarentena, en todo caso. Porque creo que el impacto, la experiencia que hemos vivido más complicada ha sido la cuarentena, que por otra parte, frente a una epidemia que no tenía tratamiento ni prevención a través de vacunas, no había otra posibilidad, pero fue una práctica que dejó secuelas muy grandes. Recuerdo que en aquel momento había filósofos como Zizek, por ejemplo, que es leído en la Argentina, y muchos argentinos que decían que de la pandemia había que pensar qué sociedad iba a salir de la cuarentena. Bueno, estamos viviendo esa sociedad. Ahora, creo que en la cuarentena no solo el encierro, solo produjo enfrentamientos, conflictos, también produjo solidaridades, también produjo fraternidades. Pero me parece que estos hechos humanos de la solidaridad, la fraternidad, el cuidado, el amaso de esperanzas no tienen prensa en este momento. Hoy tiene prensa todo aquello que estimula el enfrentamiento, que estimula la crueldad. Y yo creo que esta crueldad de la cual hablo, que es sadismo, está practicada o está estimulada desde los sectores más poderosos con absoluta conciencia. Creo que no es algo que sale espontáneamente, es algo que está en el marco de una conducción, de una dirección de la Argentina que tiende a producir heridas, a desalentar, a enfrentarnos entre nosotros. Por eso cuando aparece el internauta y se juntan para enfrentar el problema común, tiene el impacto que tiene. Y esto no está convocado, al contrario, ustedes vean el trato que recibe el internauta actual, digamos, el actor que encarna el internauta. Y yo me pregunto si el trato de desdén, de humillación, de violencia que recibe no tiene que ver con haber encarnado esa esperanza que está presente en esa serie. Porque es cierto que entre nosotros hay mucha violencia, pero también nos buscamos para esperanzarnos. Yo quiero poner un ejemplo que yo viví. En Salta anualmente hay un motivo que junta a miles y miles. Este año juntó más de 800.000 argentinos, que es el homenaje a la Virgen. Bajan de los cerros, bajan miles y miles, van desde otra provincia, van con sus estandartes que son
propios de su creencia, pero lleno de banderas argentinas. Hay que verlos caminar, la dignidad con la que camina, eso es Argentina también. Y la frente alta, porque para mirar la esperanza hay que tener la frente alta, no se puede uno mirar el ombligo. Entonces, este amigo de Las Heras, creo que ve una parte del problema que sí existe. Creo que hay que ver otras partes y ver dónde uno pone su esfuerzo. Allí apelo al tema de la responsabilidad. Tengo otro ejemplo, Pellegrini, muy reciente, te lo puedo comentar. En España hubo un gran apagón, ¿te acordás? Hace pocos días. Fue un caos en las grandes ciudades, absoluto caos porque nadie podía hacer nada, ni pagar, ni viajar, ni comprar, ni vender, nada, ni comunicarse. Sin embargo, se dio un proceso muy distinto y muy interesante en los pequeños pueblos, donde la gente comenzó a conversar con el vecino, a cederle lo que tenía, a fiarle. El comerciante le fiaba al vecino que no podía pagar con la tarjeta porque estaba bloqueada por la falta de energía. Se preguntaban cómo podían llegar a tal lado y se llevaban entre ellos. Es decir, fue un fenómeno completamente asombroso al cual ya no estaban acostumbrados los pequeños o los pobladores de pueblos pequeños. Y lo rescataron todos como un evento a repensar y a rescatar para el futuro y para, si es posible, aplicar a las grandes ciudades. Sí, difícil. Yo creo que estamos en un momento de cambio, de un cambio que va a tomarse su tiempo y viene de tiempo. Por ejemplo, ya ha habido 5 o 6, no recuerdo bien, elecciones distritales. No quiero hacer un análisis desde el punto de vista de los partidos porque me parece que no es ni el momento ni el lugar. Pero sí, creo que hay que hablar y tratar de entender, y esto exige mucho diálogo, un fenómeno que se repitió en todos y que es muy masivo, que es la abstención. ¿Qué está diciendo eso? Yo no voy a dar una interpretación de eso, la tengo y creo que es motivo de conversación, pero me parece que si se analizan los datos de la realidad nacional, hay que incluir este dato, porque es un dato que lo tenemos frente a los ojos y del cual parece que muchos se hacen los distraídos. Cuando a cada uno hay que decirle, mirá, los porcentajes que vos sacás tenés que reducirlos a la mitad porque la otra mitad no votó, parece molestar. Bueno, a lo mejor te puede molestar, pero primero que todo tenés que entenderlo. Y para entenderlo hay que abrir una instancia con todo lo que eso implica de conocer la realidad. Y para conocer la realidad tenemos que hablar con nuestros semejantes. Es imposible hablar si lo que vos instalás es el juicio previo. Con un juicio previo no hay diálogo. Jorge, estamos excedidos en la entrevista. Tengo 2 personas que te quieren hacer una pregunta. Claro. Horacio del Prado y Diego Carbone, cortito los 2, por favor. Sí, mi pregunta, Jorge Luis Pellegrini, si se repitiera la experiencia de la pandemia y la cuarentena, a la luz de la experiencia vivida, ¿vos qué cambiarías o qué recomendarías a un gobierno futuro? Bueno, hay que pensar que las epidemias existen desde hace 30 años y han venido para quedarse. La primera fue la del SIDA, pero en ese momento había otros abordajes. Mirá, yo creo que lo primero que hay que hacer en caso de necesitarse una cuarentena es cambiar los protocolos. Los protocolos dejaron de lado, quizá porque no había otra posibilidad, pero hecha la experiencia hay que resolverlo,
de consolidar los apoyos sociales y los apoyos familiares que todo enfermo necesita. Vos recordate que mucha gente fue enterrada después de muerta sin ni siquiera la existencia de la posibilidad de la despedida. Vos me dirás que era muy contagioso, efectivamente, pero hubo experiencias en nuestro país donde se ensayaron otras prácticas en las cuales fue posible la muerte en otras condiciones, porque se tuvo en cuenta que además de que muere, están los que lo sobreviven y que es necesario que esos puedan rearmar su vida. Hoy estamos recogiendo en gran parte dolores no resueltos, heridas no resueltas que se han como enquistados, porque son pérdidas afectivas muy fuertes, Horacio. Yo creo que eso debió pensarse en su momento, no se pudo pensar, no se pensó. Hubo quienes lo planteamos y lo planteamos formalmente. Bueno, no se pudo escuchar, pero ahora va a haber que escuchar. Y creo que eso exige aprender de la experiencia. Diego Carbone. Tordo querido, buenos días. Tiempo largo sin vernos, pero bueno, acá estamos. Siempre con Martín. Estamos en una situación inflacionaria que este mes de junio se viene con aumentos de todo tipo, menos de sueldo, y no hay reacción de la gente para autodefenderse. La falta de un líder carismático, o nos hemos acobardado y estamos entregados. No lo miro así. A lo mejor yo estoy equivocado, no lo miro así. Yo creo que vuelvo a tomar el tema de la respuesta a la elección. Me parece que no hay una oferta de ideas, de planes, de juntarse para cuidar lo común, porque lo común es el patrimonio, pero el patrimonio no es solo lo económico. El patrimonio principal que tiene la Argentina es su pueblo. Es un pueblo que tiene una capacidad de sobrellevar situaciones críticas muy grandes, pero yo creo que es un pueblo que es igual, como lo dijo Scalabrini Ortiz en su momento. Es un río subterráneo, de repente aparece, sorprende a quienes observan la realidad, se expresa, y cuando vos querés comprenderlo, ese río subterráneo, si no encuentra canalización, vuelve a soterrarse. Ha habido una cantidad de experiencias así. Ha habido experiencias así en la provincia de Jujuy, que duraron 30 días, en la provincia de Misiones. Entonces, me parece que yo no creo en que sea por falta de un líder carismático. Los líderes aparecen cuando aparece un movimiento social en la acción, de allí surgen. Me parece que están tratando de injertar candidatos que no representan el estado de ánimo de la población, no lo interpretan, y creo que está habiendo una distancia cada vez mayor entre esos candidatos y la realidad concreta. Creo que hay una pérdida de contacto con la realidad. Jorge Pellegrini, muchísimas gracias por esta extensa entrevista y tantos aportes que nos has hecho. Ojalá sirva para que podamos seguir conversando y desmontando violencia, ¿no? Porque siempre la víctima es el mismo acá. Fuerte abrazo y muchas gracias.